Bendiciones, hermanos. Hoy vamos a estar hablando sobre el bautismo. Tan importante el bautismo en las iglesias cristianas de Hispanoamérica. El bautismo siempre ha sido considerado una solemnidad, un sacramento, una bendición, un nuevo comienzo en la vida de la persona que va a recibir el bautismo. No hay duda de eso. Más allá de la denominación cristiana, de las iglesias, siempre el bautismo se considera como un nuevo nacimiento. Dejar atrás en el pasado el pecado, los errores que cometimos en la vida, los problemas en los que nos vimos involucrados, perdonar heridas del pasado, hacer las paces con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, volver a empezar, un nuevo amanecer, una nueva oportunidad de vida consagrada realmente a Dios. Eso es el bautismo. El bautismo es algo serio que exige conocimiento, que exige honestidad por parte de la persona que va a recibir el bautismo. No es un juego el bautismo, no es una tradición, no es una costumbre, no es una obligación. El bautismo tiene que ser considerado como algo muy importante para la vida del cristiano, para la vida de una persona realmente cristiana. Es terminar con pecados, con vicios, con equivocaciones que cometimos en la vida. Es empezar de cero, volver a empezar por amor a Dios. Eso es el bautismo, volver a empezar en la vida, porque Dios es misericordioso, es compasivo, es piadoso, te quiere, hermano. Y si tú le demuestras ese amor a Jehová bautizándote, bueno, eso exige una responsabilidad para la persona que va a recibir el bautismo. Lamentablemente, sobre todo en países latinoamericanos, el bautismo muchas veces se lleva a cabo por razones equivocadas. Es como que importa más la cantidad que la calidad de la persona que va a recibir el bautismo. Es como una competencia de qué iglesia va a realizar más bautismos en un año. Entonces se compite. Tal iglesia tuvo 100 bautismos, pero la iglesia de mi ciudad tuvo 150 bautismos. Pero aquel estado, en la iglesia cristiana, el pastor o el sacerdote logró bautizar a 230 nuevos miembros de su iglesia. Entonces, muchas veces es como una competencia. Y realmente no se respeta, no se cumple con la solemnidad, con la responsabilidad que debe existir tanto del pastor o del sacerdote que va a bautizar como de la persona que va a ser bautizada. Y uno de los mayores problemas que existe en Latinoamérica en cuanto a la práctica del bautismo tiene que ver con la edad. Muchas veces iglesias cristianas caen en el error de bautizar a bebés, a niños, a adolescentes, a personas que no tienen la capacidad de discernimiento
que se necesita para tomar la decisión de querer ser bautizado, de recibir el bautismo. Por eso digo que el bautismo no es un juego, no es una tradición. No lo es, hermanos, no lo es. El bautismo es algo serio, es una relación que va a existir íntimamente entre usted y Dios. No es que me bauticé y ya. Me bauticé y sigo con mi vida como si nada. Me tomaron la foto, grabaron el video, compartí mi bautismo en las redes sociales, tuvo mucho me gusta, se compartió mucho, fue un éxito. Pero la parte espiritual, tu compromiso de cambiar para mejor, para una vida nueva que realmente agrade a Dios, eso muchas veces no importa, está en un segundo plano. No se le da la debida importancia al bautismo. Y una de las formas en las que se evidencia la falta que existe de respeto hacia el bautismo se encuentra en la edad de las personas que van a recibir el bautismo. Un bebé que no tiene discernimiento para saber qué es bueno y qué es malo, no debe ser bautizado. No debe ser bautizado. Un niño, un adolescente, todavía está creciendo emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente. Están todavía creciendo, desarrollándose en esta vida. No están todavía preparados, niños y adolescentes, ni hablar de bebés, para recibir el sacramento, tu comunión con Dios a través del bautismo. No es un juego el bautismo. Pero gran parte del pueblo cristiano hispano permite bautizar y quieren bautizar a bebés, a niños, a adolescentes que todavía no tienen la madurez espiritual para recibir el bautismo, pero son bautizados. Son bautizados. Eso está mal, hermanos. Eso está muy mal. No, porque a mi abuela la bautizaron de pequeña, entonces mi mamá quiere seguir con la tradición, porque mi abuelo hizo lo mismo, porque a mi primo lo bautizaron, se veía precioso, con su trajecito y le tomaron la foto en la pila bautismal y después hicieron una fiesta. Bravo, el bautismo. Pero muchas veces el compromiso, la responsabilidad, la comunión con Dios no se cumple. Es más una actividad social por el que dirán, porque lo tengo que bautizar. Termina siendo un acto frívolo, de apariencia, pero espiritualmente esa persona no fue bautizada. Socialmente probablemente sí fue muy bien bautizada, pero espiritualmente no recibió el bautismo. Está lejos de Dios, está apartada esa persona de Dios. Y si todavía no ha alcanzado la madurez espiritual, nada vale ese bautismo. Hermanos, nosotros tenemos que ser realmente cristianos. Se nos olvida
que el cristiano debe seguir el buen ejemplo de Jesucristo. Ese buen ejemplo se consigue leyendo la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, una persona realmente cristiana debe reflejar el carácter, el temperamento de Jesucristo, no del mundo, no de mi abuela, no de mi mamá, no de mi tío, no, de Jesucristo. El cristiano debe seguir el ejemplo de Jesucristo. Y sabemos que Jesucristo recibió su bautismo siendo un adulto, con madurez espiritual. No lo llevó su mamá, no lo llevó su abuelo, su tío. No, él, Jesucristo, decidió recibir el bautismo porque estaba preparado espiritualmente para ser bautizado. Fue su decisión, no fue su familia que decidió por Jesús. No fue su familia que decidió el día y la hora en que Jesús iba a ser bautizado. No, fue Jesucristo que con madurez espiritual decidió recibir el bautismo. Y le pidió a Juan, mira, bautízame. Estoy listo. Pero un hombre ya adulto. Entonces, si Jesucristo nos da ese ejemplo de que el bautismo debe realizarse ya cuando la persona es adulto o adulta, ¿por qué nosotros caemos en el error de bautizar a bebés, a niños y adolescentes que no tienen la madurez espiritual para realmente recibir el bautismo? Eso está mal, hermanos. Eso no refleja el carácter de Jesús, no refleja el ejemplo de Jesús, no refleja la vida de Jesús. Y lo avala la Biblia. No es que tienes que esperar 30 años de tu vida para recibir el bautismo. Tal vez no, pero sí tienes que ser mayor de edad. Y en la mayoría, por no decir en todos los países hispanos, la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. A partir de los 18 años, una persona es adulta. Ya tiene el discernimiento para saber qué está mal y qué está bien. Qué es lo que quiero y qué es lo que yo no quiero. Entonces sí, usted tomó la decisión de recibir el bautismo, bautícese. Ya usted es adulto. Es su decisión, su responsabilidad. Pero bautizar a bebés o a niños o adolescentes, eso no es cristiano. No lo es. Jesucristo se bautizó siendo adulto por su propia voluntad, porque quiso. No lo obligaron. No lo obligaron, hermanos. Fue él a bautizarse y se bautizó. No por tradiciones familiares, no por costumbres, como hacemos nosotros en el mundo. No más el niño nace, ya lo queremos bautizar. Y muchas veces ya son meses en los que se sabe que se van a bautizar. Cuando niños ya están en el colegio, ya se dice, no, ya es hora de bautizarlo. Y si llegan a la adolescencia sin haber recibido el bautismo, bueno, muy mal, muy mal. Casi que se piensa que ese joven está endemoniado. O sea, no ha recibido el bautismo y ya tiene 14, 15 años. Está mal. Pero no está mal, hermanos. No está mal. Es que no hay que bautizar ni a bebés, ni a niños, ni a adolescentes. El bautismo se debe dar a partir de los 18 años. Cuando el hombre o la mujer ya tiene la suficiente madurez espiritual, madurez intelectual
y madurez emocional para recibir el bautismo, tal cual lo hizo Jesucristo, que siendo adulto decidió por su propia voluntad recibir el bautismo. Entonces, si somos cristianos, tenemos que reflejar el carácter de Jesús, y la Biblia nos demuestra que Jesús se bautizó siendo un adulto. Entonces, ¿por qué nosotros bautizamos a bebés, a niños y adolescentes que todavía no tienen la sabiduría, ni el conocimiento, ni el intelecto para recibir el bautismo? ¿Por qué lo hacemos? Por malas costumbres, malas tradiciones familiares. Y porque muchas veces las iglesias supuestamente cristianas llevan a cabo malas prácticas en sus iglesias. Porque el bautismo muchas veces termina siendo un negocio para la iglesia cristiana. Porque hay dinero de por medio, mucho dinero, para la iglesia que hace el bautismo, para el pastor, para el sacerdote, para el ministro. Hay mucho dinero detrás del bautismo. Muchas veces se ve a la persona que va a ser bautizada en la pila bautismal y todo parece muy espiritual, pero no es así, hermanos. Lamentablemente no es así. Aquí en Latinoamérica es un negocio el bautismo. Las iglesias cristianas se lucran, ganan bastante plata bautizando a la gente. Y esas iglesias cristianas son las que promocionan, son las que auspician, las que permiten que bebés, niños y adolescentes sean bautizados, aunque no tienen la madurez espiritual para recibir el bautismo. Pero es que esas iglesias solo piensan en el dinero que van a ganar, no piensan en el error, no piensan en el mal que le van a hacer a esos jóvenes que todavía no están preparados para recibir el bautismo. Por lo que termina siendo un bautismo superficial, que realmente no fue decidido por el bebé, ni por el niño, ni por el adolescente. Fueron sus padres, sus abuelos, por presión social, por culpa del mundo. Ese bebé, niño o adolescente será bautizado, aunque no estaba preparado. ¿Qué valor tiene un bautismo así para Dios? ¿Qué valor tiene un bautismo así? Un bautismo forzado, obligado, donde realmente el niño, el adolescente, hizo lo que sus padres querían que él hiciera, pero no fue su decisión. Aunque haya dicho que sí, no fue su decisión. No fue su decisión, fue la decisión de sus padres o de sus representantes. Aunque haya dicho que sí, aunque haya dicho que sí. Si ese joven tenía menos de 18 años, aunque haya dicho que sí, realmente no fue bautizado por su propia voluntad, porque no tenía la mayoría de edad, no era un adulto para tener el discernimiento de saber qué está bien y qué está mal. Pero lamentablemente las iglesias cristianas en Hispanoamérica convierten al bautismo en un negocio, en una oportunidad de ganar plata cada sábado o cada domingo. Y mientras más gente, mejor. Mientras más gente
se bautice, mejor. Por eso digo que parece que importa más la cantidad que la calidad. ¿Y dónde queda la palabra de Dios? ¿Dónde queda la palabra de Dios? ¿Dónde queda el testimonio de Jesús, que recibió su bautismo ya siendo un adulto, con madurez espiritual? ¿Dónde queda la palabra de Dios? Hermanos, no es correcto bautizar ni a bebés, ni a niños, ni a adolescentes que todavía no tienen el conocimiento cristiano, la sabiduría de Dios aquí en la tierra para recibir el bautismo. Porque no son adultos, todavía están creciendo, hermanos. Hay que respetar eso. No debemos jugar. No debemos jugar con la salud mental de jóvenes, de menores de edad que todavía no han terminado de desarrollarse intelectualmente, ni físicamente, ni mentalmente. No, pero es que a mí me bautizaron cuando era bebé. No, yo tengo las fotos y te muestran el álbum. Ahí está mi mamá, ahí está mi tío. Ay, mira, con la corbata. Ay, ese traje se le veía bello, se lo compramos esa semana. Carísimo. Uy, carísimo costó ese traje. Ay, mira qué bien se ve. Está la foto. Y vino mi padrino, que vivía muy lejos, pero vino a un bebé, viendo las fotos del bebé, años después. Claro, como a mí me bautizaron cuando era un bebé o un niño, entonces años después yo también voy a querer que mi hijo o mi hija reciba el bautismo a la misma edad en que yo fui bautizado. Aunque eso estuvo mal, pero ¿a quién le importa que esté mal? Parece que la tradición, la costumbre, el legado cultural de un pueblo muchas veces es más importante que la palabra de Dios, que la Santa Biblia. Y aunque la Biblia nos dice que Jesucristo recibió su bautismo ya siendo un adulto con madurez espiritual, es como que a nadie le importa eso. Sí, yo sé eso, yo lo sé, yo lo he escuchado, yo lo sé, pero igual permito que mi hijo o mi hija sea bautizado siendo un bebé, un niño o un adolescente. Entonces, ¿de qué sirve escuchar? ¿De qué sirve saber, conocer la palabra de Dios? ¿De qué sirve conocer la vida de Jesús si como cristianos no ponemos en la vida el ejemplo de Jesús en primer lugar? Si no reflejamos el carácter de Jesús en nuestras vidas, en la forma en que obramos, en que nos comportamos, en que nos desenvolvemos en la vida, si realmente no ponemos en la práctica las enseñanzas de Jesús, ¿para qué decimos que somos cristianos? Si realmente no lo somos, porque no estamos reflejando el carácter de Jesús. ¿Para qué decimos que somos cristianos? Hermanos, Jesús fue bautizado ya con 30 años de vida en la tierra. Con 30 años de vida en la tierra. Por su propia voluntad decidió recibir el bautismo. Ese es el ejemplo de Jesús. Lo dice la Biblia. Lo registra la Biblia. Es verdad. Fue él el que se bautizó. Fue él el que fue a bautizarse. Él, por su propia voluntad, se quería bautizar. Fue su decisión. Entonces, hermanos, tenemos que ser conscientes de eso. Nosotros tenemos que recibir un bautismo consciente.
un bautismo voluntario, porque me quiero bautizar, no porque mi familia me obliga a bautizarme. Y muchas veces ni siquiera esa persona sabe que la están obligando. ¿Qué va a saber un bebé que lo están obligando a bautizarse? ¿Qué va a saber un bebé de eso? ¿Qué sabe un bebé? Y lo bautizan como si fuera un juego, el bautismo. ¿Qué va a saber un bebé del bautismo? Incluso un niño o un adolescente todavía intelectualmente no está preparado para recibir el bautismo, pero tiene que hacer lo que sus padres dicen. ¿Qué más va a hacer? Rebelarse. ¿Y dónde va a vivir? ¿Quién lo va a alimentar? Si sus papás dicen que va a ser bautizado de niño, pues termina siendo bautizado de niño o de adolescente. No tienen libertad para tomar una decisión que realmente sea su decisión. No hay libertad. No se justifica que niños y adolescentes reciban el bautismo. Pero es que ya en mi comunidad, en mi vecindario, ya todos los bebés, los niños, los adolescentes ya recibieron el bautismo. El hijo de mi vecino ya fue bautizado y ni siquiera tiene un año, ya fue bautizado. Y el hijo de mi compadre, con 4 añitos ya lo bautizaron. Y su sobrina, de 9 años, también esta semana va a recibir el bautismo. Bueno, yo también tengo que bautizar a mi hijo o a mi hija, porque todos bautizan a niños. Eso no lo hace un cristiano, hermanos. No lo hace. El bautismo no es por el mundo, es por Dios, por Jehová, por Jesús, por el Espíritu Santo. Tiene que ser un bautismo consciente, hermano. Que la persona que va a ser bautizada conscientemente quiera recibir el bautismo. Y eso solo se logra con la mayoría de edad, después de los 18 años. Jesús demuestra que hay que bautizarse con la mayoría de edad, con más de 18 años. Jesús nos da su testimonio para que nosotros aprendamos y si nos vamos a bautizar lo hagamos bien, como Dios quiere que lo hagamos. Pero no vamos a bautizar a bebés, a niños y adolescentes porque el mundo así nos dice que lo tenemos que hacer. Y como todos bautizan a muchachitos de esa edad, entonces yo también voy a bautizar a mi muchachito o a mi muchachita. Pero es que el bautismo es para el mundo. O sea, tú te vas a bautizar o vas a bautizar a tu hijo para que esté en comunión con el mundo, para que sea reconocido, aceptado socialmente por el mundo, o para que sea reconocido, aceptado y amado por Jehová, por Jesús, por el Espíritu Santo. ¿Para quién vas a bautizar a tu hijo o a tu hija? ¿Por qué lo vas a bautizar? Lamentablemente, muchas veces los padres no recibieron un bautismo con madurez espiritual. Recibieron bautismo en su niñez, cuando no estaban preparados todavía. Y eso se paga, hermanos. Eso se paga en la vida. Y claro, ya después, cuando son adultos, cometen los mismos errores con sus hijos. Es increíble cómo muchas veces las tradiciones, las costumbres familiares, los patrones culturales de pueblos supuestamente cristianos,
le dan mayor protagonismo a las cosas sociales, al modo de vida social, que a la palabra de Dios. Se olvidan de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que Jesús recibió el bautismo siendo un adulto, por voluntad propia. Entonces, nosotros no tenemos ningún derecho de jugar con la salud mental de nuestros hijos. No hay derecho para hacer eso. Está mal hacer eso. Aunque todos lo hagan, usted, si realmente es cristiano, piénselo bien. Piénselo bien, hermano. Esos muchachos que hoy reciben el bautismo, esos bebés, esos adolescentes que hoy reciben el bautismo, es muy probable que cometan muchísimos errores en la edad adulta, porque recibieron el bautismo cuando todavía no tenían el discernimiento para saber qué es bueno y qué es malo. Entonces después nos encontramos con adultos que no respetan la palabra de Dios, que roban, que son corruptos, que fornican, hombres que le pegan a las mujeres, mujeres que son adúlteras, personas que son envidiosas, que no aman al prójimo, que no comparten nada. Y muchas veces no entendemos porque dicen, pero es que ellos eran cristianos. Pero el problema empezó muchos años atrás. El problema empezó cuando irresponsablemente sus padres permitieron que fueran bautizados sin tener todavía la madurez espiritual ni la edad suficiente para recibir el bautismo, pero fueron bautizados. Y con el pasar de los años, con el transcurrir de los años, la misma vida les demostró que no debieron ser bautizados irresponsablemente, porque no estaban preparados, porque no tenían madurez espiritual. Por eso digo que el bautismo no es un juego, es un compromiso, es una nueva vida santificada por y para Dios, no para el mundo. Fue un bautismo limpio, transparente, público, lleno de pureza. El bautismo de Jesucristo fue un bautismo puro, totalmente puro, sin secretos, sin mentiras, sin cosas ocultas, hermanos. Pureza fue el bautismo de Jesucristo. Pero hay iglesias cristianas que caen en el chantaje para obligar a que la gente se bautice, a que familias se bauticen. Y en esas familias hay bebés, hay niños y hay adolescentes. Hay iglesias cristianas que pretenden que se bauticen familias completas. Y muchas veces son bautismos donde Jesucristo no es lo más importante, donde el Espíritu Santo no se va a derramar en las personas que van a ser bautizadas. Y Dios no está de acuerdo con bautismos donde se usa el chantaje y la manipulación. En mi país, Venezuela, muchas iglesias cristianas, iglesias evangélicas, hasta iglesias adventistas, bautizan a familias venezolanas usando el chantaje por la crisis económica. Entonces, te prometen que si toda tu familia recibe el bautismo, te dan bastante comida, te dan una caja llena de comida si recibes el bautismo.
Entonces se bautiza al bebé, al niño, al adolescente, a la mamá, al papá, al abuelo, al tío, al sobrino, a todos, por comida, por una caja llena de comida. Por eso se bautizan hoy en día familias venezolanas. No por amor a Jesús, no por amor al Espíritu Santo, no por amor a Dios, no. Por amor al mundo, a la comida, a la cosa mundana que corrompe el bautismo. Entonces hay sacerdotes, pastores, ministros, reverendos, hermanos de iglesia que van convenciendo a la gente para que por comida reciban bautismos los sábados y los domingos. Y hay familias venezolanas que por desesperación, porque realmente no tienen madurez espiritual para decir no, terminan diciendo sí y se bautizan. Por amor a la comida, no por amor a Dios, por amor al mundo. Eso no está bien, hermanos. El bautismo debe ser por amor a Dios. Y no solamente pasa por la crisis económica en Venezuela. Sabemos que en países como Estados Unidos también hay iglesias cristianas, iglesias evangélicas que también usan el chantaje, la manipulación. Para que personas, familias indocumentadas consigan sus documentos legalmente, sean ciudadanos estadounidenses. Pero para conseguir esos documentos legalmente, primero se tienen que bautizar. Si no te bautizas, no. Eso pasa mucho a las personas residentes en México que cruzan la frontera o viven ilegalmente en Estados Unidos. Tienen problemas con la migra y para solucionar, entre comillas, para solucionar ese problema, muchas veces acuden a iglesias cristianas, a iglesias evangélicas, y los sacerdotes, los pastores, los ministros, muchas veces usan la manipulación, el chantaje, para que esas familias donde hay bebés, niños y adolescentes decidan bautizarse. Y se bautizan. Y se bautizan, hermanos. Se bautizan para resolver sus problemas legales con la migra. Pero la verdad que una iglesia cristiana, supuestamente cristiana, que utiliza la desesperación económica de una familia, o que utiliza la manipulación para que gente con problemas legales resuelvan esa situación, eso no es cristiano, hermanos. El bautismo no debe ser forzado, no debe ser consecuencia de un problema que yo quiero solucionar. No debe ser una salida para escapar de algo. No, hermanos, eso no es el bautismo. Eso no es el bautismo, hermanos. Y el problema es que se bautizan a bebés, a niños y adolescentes por la irresponsabilidad de sus padres y porque existen iglesias que utilizan el chantaje para conseguir bautismos. Y es la competencia por la iglesia que consiga más bautismos. Se vale todo para bautizar a la gente. Todo se vale. Se vale todo para que mi iglesia tenga más miembros que tu iglesia. Para que mi iglesia bautice a más gente que tu iglesia.
para los ojos de Dios, para el corazón de Dios, esos bautismos llenos de charlatanería no valen nada. Hay que tener cuidados, hermanos. Hay que tener cuidados. El bautismo hoy por hoy básicamente se ha convertido en una competencia de qué iglesia bautiza a más gente, y la gente se presta para eso porque viven en la ignorancia, y aunque conocen, porque muchos conocen que Jesús recibió el bautismo siendo mayor de edad, no ponen en práctica la experiencia cristiana, el testimonio de Jesús. Lo dejan a un lado, lo desechan, porque prefieren hacerle caso, prefieren cumplir con los patrones culturales de sus pueblos, y bautizan a quien no debe recibir el bautismo, pero lo bautizan. Y es triste ver que un bebé recibe el bautismo. Triste. O un niño, un adolescente que todavía no ha alcanzado la mayoría de edad. Es triste eso, pero eso pasa todos los sábados y todos los domingos. No se toman en serio el bautismo. No se lo toman en serio. Pero esa irresponsabilidad, más temprano que tarde, va a tener graves consecuencias. Tanto para la persona que fue irresponsablemente bautizada, como para su entorno. Van a sufrir las consecuencias. Porque realmente no hubo un compromiso con Jehová, ni con Jesús, ni con el Espíritu Santo. Porque no cumplieron con la palabra de Dios. No reflejaron el carácter de Jesús. No lo hicieron. O mejor dicho, no lo quisieron hacer. Entonces, hermanos, el bautismo no debe ser un juego, no debe ser un negocio, no debe ser una fiesta. No, hermanos, no. El bautismo es algo serio, hermanos, serio. No es un juego, hermanos. Lea la Biblia. La mayoría de las personas no saben la trascendencia que tiene realizar el bautismo. Y si muchas veces las personas, los pastores, los sacerdotes que realizan los bautismos, ni siquiera tienen el conocimiento necesario para practicar el bautismo, imagínense. Una completa ignorancia cristiana. Un show. El bautismo hoy en día en muchas iglesias es un show. No es un sacramento, no es una solemnidad, no es un compromiso, no es un nuevo nacimiento, no es una segunda oportunidad en la vida, no es un nuevo amanecer, no. Es un show, un negocio, un juego. Una diversión. Eso no está bien, hermanos. Eso no está bien. Se ha dejado a un lado la edad de la persona que va a ser bautizada. Porque no conviene esperar que el bebé, el niño o el adolescente sea un adulto. No conviene esperar. ¿Saben todo el dinero que se pierde mientras se espera que crezca el bebé, el adolescente, el niño? ¿Saben cuánto dinero se pierde? No, no conviene. No conviene. Tenemos que bautizarlo hoy.
para ganar más plata con su bautismo. Y si estaba o no estaba preparado, eso es problema de él o de ella. Que lo eduquen sus padres. Ya fue bautizado. Dirán muchos pastores, muchos sacerdotes. Ya fue bautizado, yo lo bauticé. Él verá, ella verá. No, hermanos, no. Yo les hago un llamado a padres, sobre todo para que sean conscientes, para que lean la palabra de Dios, para que no cometan errores del pasado que cometieron tal vez con usted o con sus familiares. Jesucristo fue bautizado siendo un adulto. Jesucristo por voluntad propia decidió recibir el bautismo, ya era mayor de edad, ya tenía madurez espiritual. Esa es la forma correcta de discernir, esa es la forma correcta en que debe ser bautizada una persona, ya siendo mayor de edad, teniendo 18 años o más para recibir el bautismo. Pero bautizar a bebés, a niños o adolescentes, eso es una práctica anticristiana. La Biblia lo dice, es una práctica anticristiana, porque Jesucristo se bautizó siendo un adulto. Entonces, si usted bautiza a niños, a bebés o adolescentes, eso es anticristiano, porque Jesucristo no hizo eso. Así que a reflexionar, hermanos, a pensar bien en cuanto a la decisión de bautizar. No hay que jugar con la vida de nuestros hijos o de nuestros familiares que todavía están creciendo en todo el sentido de la palabra. Hay que respetar la palabra de Dios y que ese bautismo, cuando llegue, bueno, ya sea en una persona adulta, con discernimiento, con conocimiento cristiano, para que después no haya arrepentimiento, para que después no hayan malas consecuencias, para que después no se intente manipular a otra persona queriendo que haga lo mismo que hicieron conmigo. Eso está mal, hermanos. El bautismo tiene que ser voluntario. Tiene que ser un bautismo donde realmente la persona a ser bautizada ya tenga el conocimiento, la sabiduría de Dios que se manifiesta a través del Espíritu Santo para poder ser bautizado. Tenemos el testimonio de Jesucristo. El Espíritu Santo descendió en Jesús porque Jesús ya tenía la madurez espiritual para recibir el Espíritu Santo. Pero bautizar a bebés, a niños y adolescentes es irresponsabilidad. Es no tomarse en serio el bautismo. Así que, hermanos, a reflexionar sobre a qué edad se debe realizar el bautismo y aprendamos de Jesús, de Jesucristo, que nos demostró que el bautismo se debe realizar voluntariamente y con la madurez espiritual que se consigue después de los 18 años de edad. Que Dios me los bendiga y será hasta una próxima oportunidad.